estamos directamente en ese monte mítico. Es una persona admirada, muy querida, un referente además, no solo en lo relacionado con la crítica teatral, sino es admirada por muchos de nosotros porque, como siempre digo, cuida mucho el lenguaje. No me canso de repetir eso que escuchaba Miguel Narros y que lo veo en sus palabras cuando escribe y cuando hace crítica. Es decir, la vigilancia del lenguaje, cómo cuida cada texto que escribe, cómo está redactado, qué canto de amor permanentemente hace. Bueno, en esta glorificación que siempre me gusta hacer de Liz Perales, recordar que es periodista, editora y académica, es decir, que forma parte, por lo tanto, de ese tridente que es indispensable para entender también esas posibilidades por las que preguntáis muchos de los alumnos, ¿no? Es decir, ¿dónde está la salida? ¿Dónde están las referencias? ¿A quién mirar? Sí, hay pocos. Hay muy pocas personas y muchos lugares a los que mirar. La crítica teatral que realiza Liz Perales del Cultural, del Español, forma parte también de esos lugares a los que hay que mirar, revisar, leer y retomar. Escribe en el blog de artes escénicas, Stanislav Blog, que está alojado en elcultural.com y que forma parte también de esas lecturas que permanentemente tenemos que hacer para revisar también ese lugar en el que estamos, no solamente con respecto al teatro, sino que desde esa concepción que tiene Liz Perales del teatro como obra de arte total, que muchas veces se acerca además para que nos sintamos arropados por esa belleza de lo que escribe, es verdad que al final todo eso se amplía y se multiplica en lo que registra ella desde el 2010, que es la fundación de Bolchiro, una editorial que abarca desde luego la narrativa, el ensayo, obviamente también el teatro, y que forma parte seguramente de una pieza indispensable de esa aventura que ella va a hacer también no solamente suya, sino partícipe de todos aquellos que podéis escribir y dialogar con ella, que siempre es un placer. Es miembro de la Academia de las Artes Escénicas, tuvo una responsabilidad además de una gran envergadura al encargarse también de las publicaciones y de la revista de la Academia. Como miembro de la Academia, además, ha tenido un papel siempre muy, muy comprometido. Eso también se ve en muchos de los textos que ella escribe. De manera que ¿qué decir de ella? Además de esto y de todo lo que podía seguir señalando, pues quizá la parte que tiene que ver con la universidad, la implicación con universidades como la de Alcalá de Henares, como la Universidad Rey Juan Carlos, donde tiene un trabajo, además, desde el punto de vista docente en la Universidad de Alcalá, lo suficientemente valioso como para saber que al menos allí se está cuidando también de la crítica teatral. Muy buenas, Liz Perales, bienvenida, es un honor presentarte. Bueno, el honor es mío. Gracias por tus generosas palabras, Eduardo. La verdad es que estoy encantada de estar con vosotros y bueno, gracias también a la Universidad Rey Juan Carlos por su invitación y sobre todo al equipo directivo de esta jornada, de estas jornadas lideradas por Liuba y por su equipo de Rey y Miriam. Bueno, después de esta presentación de Eduardo, y después de las aportaciones tan valiosas que he podido escuchar, la verdad es que esta última me ha dejado asombradísima. Yo rompo un poco la tónica que se ha venido, por lo menos en las jornadas vespertinas, ¿no? La tónica que se ha traído hasta ahora, porque yo voy a hablar de periodismo, no voy a hablar de temas históricos ni de ideas estéticas apasionantes, desde luego, sobre todo cuando nos la cuentan expertos como vosotros, sino que yo voy a hablar de periodismo, que es hablar del presente, ¿no? El título de mi intervención, que acordé con Liuba, lleva por título Crítica cultural e innovación en los medios digitales, porque es un tema en el que yo llevo trabajando por lo menos en los últimos meses con bastante intensidad y
y de lo que quiero hablar es justamente de una de las transformaciones más brutales, más radicales que está sufriendo el periodismo, que todavía no ha terminado su metamorfosis, todavía no ha terminado de consustanciarse, ¿no? Y que es justamente la transición digital que ha experimentado el periodismo, que, como digo, ha sido probablemente la transformación más radical que ha habido en la historia del periodismo, que es una historia breve, tiene 2 siglos y medio como mucho, pero que nos ha puesto a todos los periodistas un poco, nos ha despistado bastante, ¿no? Yo, como crítica teatral y como periodista especializada en cultura, en el ámbito cultural, he visto que efectivamente que la transformación digital que se inició a finales del siglo XX y que todavía continúa porque no ha culminado, ha modificado la valoración y, bueno, ha modificado muchas cosas. Ha modificado los usos y costumbres de los periodistas, los productos que veníamos haciendo los periodistas, ¿no? Pero también ha modificado la propia naturaleza del periodismo, con lo cual muchos no sabemos todavía qué ocurrirá dentro de 10 o de 15 años, si el periodismo que hemos conocido seguirá llamándose como tal, ¿no? Pero a lo que voy, que es a la crítica cultural, que es lo que hoy nos interesa, efectivamente yo he podido observar a lo largo de estos 40 años, desde que yo empecé como periodista en los años 80 hasta hoy, que ha habido una tremenda transformación en los contenidos periodísticos, y a consecuencia de lo que hoy se llama las nuevas narrativas digitales, o también llamadas narrativas transmedia, ¿no? El periodismo cultural, que era uno de los ámbitos y que es uno de los ámbitos del periodismo donde más diversidad de géneros se daban cita, porque tened en cuenta que las secciones de cultura de los periódicos antes no solamente concitaban los géneros informativos, sino también, o sea, con sus respectivas géneros como la noticia, la crónica, la entrevista, sino que además daba pie a la crítica cultural y a la invitación a autores de renombre para que participaran con sus aportaciones, y mediante ensayos, mediante textos literarios, incluso daba cabida también a aportaciones a otros elementos icónicos, como pueden ser las ilustraciones, las fotografías, las pinturas. Todo eso se concitaba dentro de las secciones de cultura, y entonces en el periodismo, vamos a llamarlo tradicional o no digital, o si queréis en el periodismo impreso, cuando todavía era hegemónico, entonces esas secciones cumplían un papel muy importante dentro de lo que era la estructura de un periódico. Yo recuerdo, por ejemplo, que justamente los autores de esas piezas, los colaboradores, eran una vinculación que establecía el periódico, la cabecera, con el mundo cultural, con las élites culturales, y era un signo también de prestigio y de vinculación a esa cultura, ¿no? a ese mundo que de alguna manera intervenía en las artes de una sociedad. Hoy eso ha desaparecido. Si observáis en las secciones de los periódicos, todos esos géneros que llamamos de opinión, se mantienen los géneros informativos, pero difícilmente se da cabida a los géneros de opinión. Y nos encontramos que solamente esos géneros, la crítica cultural es uno de esos géneros, han sido desplazados a lo que se llama suplementos culturales, que curiosamente, luego lo veremos con más calma, curiosamente solo los producen los periódicos impresos, que ahora tienen también sus versiones digitales, pero que solo los mantienen esos periódicos, esas cabeceras. Es decir, estoy hablando pues del País, El País, El Mundo, La Razón, el ABC. Porque las cabeceras digitales, los nuevos periódicos digitales nativos que nacieron a partir de 2008, pero que a partir de 2015 fueron cristalizando y estableciéndose ya
de manera, o sea, empezaron a crearse cabeceras más sólidas. Esos periódicos no han, por el momento, no han creado ni suplementos ni secciones que den cabida a esos géneros de opinión o, si queréis, podemos llamarlos también géneros argumentativos o incluso literarios, ¿no? Podemos concluir, por lo tanto, Liz, que los medios digitales no aceptan, por lo tanto, con facilidad los contenidos interpretativos y argumentativos, porque seguramente tienes en ese sentido mucho que contar, ¿no? O lo más importante seguramente que contar, la no aceptación de esos contenidos. Bueno, yo creo que aquí se dan varios factores, ¿no? Por un lado, los medios digitales nativos han ido consolidándose muy poco a poco, ¿no? Entonces, hasta ahora empiezan a ver un poco más claro su modelo de negocio y ahora empiezan a dar cabida, por ejemplo, yo observo que ahora algunos medios digitales están aceptando la entrada de pequeñas críticas teatrales, que es a lo que yo me dedico, por ejemplo, ¿no? Pero no hay un espacio para los medios interpretativos. Hay espacio para tribunas de opinión, generalmente tienen más que ver con la política que con o con la economía que con la cultura. Y bueno, creo que el tema es bastante complejo de dilucidar porque tiene muchísimo que ver con una pérdida que ha experimentado el periodismo, que es el control de los canales de difusión de los periódicos. Es decir, antes el proceso editorial lo controlaban las cabeceras. Desde la producción de los contenidos, que se la encargaban a sus periodistas, la impresión de esos contenidos y la distribución. Pero ahora, con el periodismo digital, ese proceso no lo controlan. Han descuidado, por así decir, o no se han dado cuenta de que debían controlar los canales de difusión. Y entonces los canales de difusión de las noticias, a pesar de que ellos tienen sus webs y puedes consultarlas y puedes suscribirte a ellos, en general, la mayoría, no tengo datos en la mano, pero es cierto que lo son las redes sociales, a través de las redes sociales, por los que se consumen las piezas periodísticas, por las que llegan a usuarios que habitualmente no están suscritos a las cabeceras. Entonces, ¿qué ocurre? Que los periodistas tienen que adaptarse a las herramientas de producción de esos contenidos que imponen las redes sociales. Es decir, si Twitter impone que solamente puede utilizar un texto, ahora no sé exactamente cuántas palabras son, pero bueno, de un número concreto de palabras, el texto tiene que llevar ese número concreto de palabras. Luego, por supuesto, hay otros elementos, hay muchos elementos, el vídeo, el podcast, la infografía, los memes, o sea, ahora hay un sinfín de elementos narrativos nuevos que pueden utilizarse. Pero si os dais cuenta, si analizamos bien lo que ocurre con los contenidos que se distribuyen a través de las redes, son contenidos muy sintéticos, muy sinópticos, que difícilmente aceptan contenidos culturales interpretativos o de análisis. Y eso impide que justamente estos géneros se desarrollen. Es un asunto que yo creo que va a tener una gran, que debería tener una gran, que en los próximos años, por lo menos, debería ser resuelto de alguna manera o debería ser un campo de experimentación, y ya lo está siendo. Pero lo que es sorprendente es que muchos, sabéis que los contenidos culturales no son contenidos factuales. La cultura no habla de hechos, sino que habla de ideas estéticas. La cultura es un tema muy subjetivo. Habla de muchísimas cosas, ¿no? Pero no es un hecho factual. Y curiosamente lo que está ocurriendo a través de las redes sociales es que muchos temas artísticos se presentan como hechos factuales, con lo cual es una distorsión de lo que es propiamente el contenido artístico. Pero bueno, pienso que, como digo, va a haber que reflexionar y va a haber que experimentar, y de hecho tenemos esa responsabilidad de hacerlo, porque ya
es cierto que en determinados ámbitos artísticos, quizá más proclives a tener un impacto mayor en la web y en Internet, y estoy hablando concretamente de la música, sí que se están dando ejemplos de crítica musical que está funcionando. Pero no veo que el teatro, ni la danza, ni las artes escénicas en general estén dando frutos en este campo. Y creo que se debe también a su propia naturaleza tan local, tan poco globalizadora. Tened en cuenta que el teatro es un arte muy vinculado a una comunidad y a un idioma. Es muy local. Cruza difícilmente las fronteras. Y, por tanto, casi todos los contenidos que solemos ver en las webs sobre teatro suelen ser contenidos de promoción, ¿no? Suelen ser contenidos casi publicitarios. No son contenidos de reflexión ni de análisis. No sé si he contestado. Sí, no, claro que has respondido. Hay algo tremendamente importante en tu trabajo de innovación y en esas pequeñas revoluciones que haces, que seguramente no seas consciente de ellas. Has realizado una encuesta entre los críticos de arte en activo para detectar si consideran que hay una desaparición de la crítica teatral. Entonces, esta parte investigadora que tienes, ¿qué nos puedes trasladar de esas encuestas, de sus conclusiones? ¿Hay algo que nos puedas contar sobre esa pregunta? ¿Existe? ¿Se puede tocar esa desaparición de la crítica teatral? Sí, efectivamente. Bueno, yo soy bastante, o sea, en un trabajo reciente que estoy haciendo, es verdad que he lanzado una encuesta a críticos de teatro en activo primero para probar si efectivamente la idea que yo he detectado desde la praxis del periodismo es cierta, si ellos también coinciden con mi opinión, ¿no? Que es si existe un declive de la crisis teatral. Bueno, sí, efectivamente, en esa encuesta puedo decir que prácticamente el 80% de los encuestados me ha dicho que sí, que hay un declive clarísimo y que apuntan a la idea de Internet, lógicamente, de que todo el mundo ahora... Es que tened en cuenta que ahora, o sea, si la imprenta fue revolucionaria porque trasladó que el papel de los editores, de los monjes, a pequeños impresores, ¿no? Y con ello difundió, amplió muchísimo el campo de lectores, ¿no? La revolución digital lo que añade a esa ampliación de lectores no solamente es que todo el mundo, que puedas llegar a todo el globo, sino que además puedes publicar, te conviertes en editor. Y entonces eso es tremendo, porque eso favorece... O sea, es verdad que ha causado grandes estragos en el mundo del periodismo, les ha hecho una competencia feroz, pero también hay que verle su lado bueno, ¿no? También favorece una serie de sinergias, favorece una serie de operaciones que pueden crear nexos, pueden crear foros, se puede crear, como digo, organizaciones que difundan el conocimiento hacia un tema que te interese, ¿no? Y eso es también muy importante. Y de hecho, yo, por ejemplo, observo que están surgiendo en el campo de la música, antes decía, en el campo de la música, están surgiendo críticos que tienen un nivel de erudición bastante impresionante, con un nivel con una feligresía que lleva, por ejemplo, estoy pensando supongo que lo conocéis, se llama Jaime Altozano, es un youtuber que tiene casi 3 millones de seguidores, que hace unos análisis impresionantes, hace unas críticas musicales, pues no sé, desde el disco de Rosalía hasta una ópera de Mozart, ¿no? Y te lo explica con un nivel de erudición y con un sentido pedagógico impresionante. Entonces, quiero decir que es un arma de doble filo Internet, ¿no? Que es verdad que ha afectado duramente a los críticos porque
porque claro, todo el mundo puede publicar una opinión y la opinión del crítico ya pues ha quedado desvalorizada, ¿no? Pero bueno, también habrá que reformularse y ver cómo podemos mantener un poco el nivel, ¿no? El listón. No cualquier opinión es válida, ni sobre todo cualquier análisis. Entonces, bueno, creo que, ya no recuerdo cuál era tu pregunta, Eduardo, pero no sé si me he ido. No, Liz, lo que pasa es que lo que voy a hacer es reformularte también esa misma pregunta. O sea, tú como crítica teatral, como crítica de arte que eres, porque es mucho más amplio que lo teatral, ¿tú percibes ese declive? Es decir, ¿percibes el declive de la crítica teatral, ya de la crítica teatral? ¿Crees que la crítica que se está haciendo de teatro, o sea, os podemos leer solo a dos? O sea, por ejemplo, esto ya es una conjetura mía, o sea, no es científica. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Tú ves ese declive como crítica? Sí, sí que Sí, lo veo, lo sí. noto. Sí, lo noto porque es que el periodismo, el modelo del periodismo tradicional y en el que yo, por ejemplo, he trabajado, ¿no? Empecé, ese modelo ya no funciona. O sea, es un modelo en el que o funciona solamente para un público ya muy mayor. Hay que pensar que las nuevas generaciones no leen periódicos o no leen periódicos de la manera en la que los leemos nosotros. Por tanto, es más, los jóvenes es que ni siquiera se informan a través de los medios de comunicación, se informan a través de las redes sociales. Entonces, es un modelo que efectivamente yo veo que los que me siguen es cada vez un público es un nicho muy acotado, probablemente de profesionales, de aficionados y bueno, y de académicos, ¿no? Pero es difícil que ocurra lo que ocurría, por ejemplo, en los años 80, que la crítica trascienda socialmente. Entonces, bueno, no lo sé, tampoco se trata de hacer aquí un poco de predicciones, ¿no? Pero yo sí noto que efectivamente los medios de comunicación, además, si no le prestan tanta atención a la crítica es porque no solo la crítica teatral, sino es que han desplazado la crítica literaria, la crítica de los conciertos, o sea, es que han desplazado hasta la crítica cinematográfica. Entonces, que en un momento dado fue muy, muy leída. Entonces, bueno, yo pienso que efectivamente es un reducto, está quedando como un reducto pequeño que será, pues, no lo sé, no sé si podrá revivir. Yo pienso que habría que, como digo, habrá que buscar nuevas fórmulas, ¿no? Nuevas fórmulas que tengan que ver justamente con las herramientas digitales, pero no sé muy bien por dónde. Yo reconozco que cuando se leen tus textos hay una visión al mismo tiempo que objetiva, que en la que yo me recreo como lector. Es decir, recuerdo cuando leía mucha crítica de cine, que efectivamente ya no leo crítica de cine. O sea, cuando leía crítica de cine, por ejemplo, de Vicente Molina Foix, yo recuerdo que me recreaba, entonces pesaba mucho esa recreación para mí. Pero en el caso de tus textos hay un equilibrio. Creo que por mis alumnos de teatro, que algunos están hoy en el curso, es muy importante esa parte de aprendizaje cuando se está leyendo la crítica, cuando se te está leyendo. Es decir, esa desaparición o en esa desaparición hay una responsabilidad de algunos escritores, de algunos críticos que escriben con resentimiento, por ejemplo. Es decir, lees críticas de cine y dices, bueno, esperamos una crítica objetiva y además aprender, ¿no? No sé, lo digo desde esa visión que es la de un historiador del arte, ¿no? De un crítico, ¿no? Bueno, creo que era Max Beerbohm el que decía que la responsabilidad del crítico es hacerse leer, ¿no? Entonces, efectivamente, yo sí siento que tengo que buscar lectores, ¿no? Tengo que hacerme leer. ¿Y cómo se hace leer un crítico? Pues, bueno, pues efectivamente es todo estilo. O sea, no solamente, bueno, no es todo estilo. Desde luego hay que tener un criterio.
por supuesto, hay que tener una formación y sobre todo, o sea, para mí el estilo es el 50%, desde luego, de todo lo que a un crítico se le pide, pero hay una parte también muy importante en la aportación de un crítico y es su capacidad de poder también presentar un modelo alternativo a lo que está viendo. Es decir, esta obra no me gusta o esta obra me gusta, ¿no? O sea, depende, porque coincide justamente con, con lo que yo creo que debe ser el teatro o con lo que yo creo que debe ser, o sea, con tu idea, con tu idea y con tu defensa de lo que tú crees o lo que tú consideras que debe ser la propuesta artística que estás viendo, ¿no? Entonces, porque es la manera también de alimentar un diálogo con el artista, ¿no? Si no, es difícil que te hagas interesante. Y por otro lado, no solamente dialogas con el artista, sino que en esa alternativa que tú planteas, creas enemigos y adversarios, o sea, te creas adversarios, pero también te creas seguidores. Y pienso que a veces a mí me ha pasado, a mí, por ejemplo, pues ya la gente me conoce, los que me siguen, me conocen porque saben que a mí me gusta un tipo de teatro que probablemente a otros críticos no les guste, ¿no? No les parezca, o sea, disiento de determinadas fórmulas teatrales que no coinciden con mi manera de, con mi edificio artístico, ¿no? Con el que yo me he creado. Sí, pero esa casa, ese edificio que tienes, ese edificio parlante tan abierto, tiene rigor, sobre todo tiene mucha variedad, es decir, puedes estar en el compromiso social, en la reivindicación o en la conexión con algo que es lo suficientemente cercano, cotidiano, pero también puedes viajar contigo hacia los códigos del expresionismo alemán, de los contrastes lumínicos, de las luces, es decir, haces un trabajo donde también la escenografía está ahí, pero sobre todo yo creo que la conclusión a la que llegamos muchos de los que te leemos es que aparece como un gran protagonista de tus textos la verosimilitud. En un momento en el siglo XXI, en el que la verdad, o sea, brilla por su ausencia en todo. Pero en la crítica se necesita la verosimilitud. También tiene mucho que ver con lo de Stanisław y Stanislavski. O sea, es decir, la verdad, te tienes que creer lo que estás leyendo. Y para eso tiene que haber algo realmente lo suficientemente rico e importante como para que el lector no solamente conecte con lo que se está leyendo, sino que además hace un viaje contigo sobre la verdad. Eres muy de verdad cuando escribes. Bueno, yo creo que la honestidad, no sé si te refieres a la verdad del teatro, a la verdad del texto o a la honestidad que se le espera a un crítico, ¿no? Que se espera de un crítico, ¿no? No sé si te refieres a eso también. Pero bueno, es que también, claro, en estos tiempos también el tema de la honestidad es un tema muy complicado porque por ejemplo, hablando de la encuesta que hacía antes, una de las preguntas que yo le lanzo a los críticos es si ellos pueden vivir de su trabajo como críticos. Y claro, lógicamente me dicen que no, que creo que uno solamente de todos los que ellos, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los críticos en estos momentos están en horas bajas y asombrosamente una de las cosas que hoy se comenta en los mentideros es que rara vez se ven críticas desfavorables, ¿no? Bueno, es que hay un tema ahí también que lo explicaría, hay un tema de estadística que lo explicaría, que es muy sencillo, y es que cada vez tenemos menos espacio para escribir y entonces paradójicamente cada vez se produce más teatro. Y paradójicamente no podemos dar abasto con todo lo que se produce y todo lo que hay, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seleccionar de lo que vamos a escribir cada semana. Antes, tened en cuenta que había un estreno y el crítico cumplía
a rajatabla dando noticia de ese estreno, o sea, haciendo su crítica respectiva. Ahora no, ahora y se producen a la semana, no sé, pues no sé, 6 estrenos, 7 estrenos. Entonces, tenemos que elegir y claro, puestos a escribir, ¿por qué vas a escribir de una obra que no te ha convencido cuando puedes escribir de una obra que que merece la pena ver, ¿no? Hay que elegir, ¿no? Entonces, bueno, esa es una razón también de por qué hoy hay más críticas favorables que antes. De manera que, Liz, no veis en las redes, por lo tanto, tanta competencia como se dice, que los críticos teatrales, los críticos de artes escénicas, veis competencia en las redes, puesto que, en parte, por lo que se ve de lo que estás desgranando, en lo que estás disertando, no hay, por lo tanto, al menos yo creo que no hay por tu parte, tú no ves una competencia en las redes como se ve en la mayor parte de los críticos. O sea, hay competencia relativa, ¿no? Bueno, Relativa. lo que hay son opiniones inmediatas. Ah, Es decir, después del estreno, se publican opiniones inmediatas de, pues esta obra me ha gustado, es fantástica y vale la pena verla, no sé qué, no os perdáis, tal. Y eso, curiosamente, se suele confundir con crítica. Pero sí, porque de momento te sorprende y te dice, sí, la crítica a fulanito de tal o menganita de tal, que realmente es una tuitera. Y eso se suele confundir con la crítica. Pero bueno, cuando se está confundiendo, quiere decir que tampoco se está valorando mucho el papel que estamos haciendo los críticos, ¿no? Los que trabajamos un poco a la antigua usanza. Tampoco hay que dramatizar. Yo pienso que efectivamente la crítica al final, porque esto no solamente está ocurriendo con la crítica cultural, pienso que está ocurriendo también en otros campos del periodismo. Pienso que el análisis político que había antes, bueno, no sé si ahora, no soy seguidora del análisis político, pero estoy segura que en otros ámbitos sociales también está habiendo, digamos, un retroceso de los discursos argumentativos, ¿no? De los discursos, porque las redes, digo, porque la propia naturaleza de las redes no se presta a ello, se presta a soltar opiniones, ¿no? Boom, 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 pero no se presta no es un espacio, por lo menos hasta ahora, no es un espacio que facilite la reflexión. Liz, ¿eres más severa que Eduardo Aro y los demás? ¿Te consideras más severa que Bueno, los... Eduardo Aro yo creo que era muy severo, ¿eh? Era Por muy eso. severo. Yo he estado leyendo críticas de Eduardo o de Lorenzo López Sancho, que era el escritor de la ABC, y vaya dos. Vaya. Vaya dos, porque, por ejemplo, Eduardo empezaba las críticas y decía, este espectáculo es feo. Sí. Empezaba así, simplemente. Y ya os podéis imaginar lo que venía después. Yo no soy tan severa, creo que soy más, tú, bueno, si me has leído, tú sabes que yo no soy tan, No. quizás a veces soy más irónica o me gustaría, o soy mordaz, ¿no? A mí me gusta la crítica mordaz, Y pero eres más constructiva que Eduardo. sí, 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 mucho más. Creo que sí, porque Eduardo tenía muy clara su posición y además Eduardo tenía una posición. Yo considero a Eduardo el último crítico de teatro del periodismo impreso. Exacto. Es el último crítico que ha tenido una posición, digamos, hegemónica no, o sea, de prestigio, una posición con autoridad y además en una posición muy avalada y muy asentada en el periódico, ¿no? Entonces, o sea, la figura esa mítica del crítico que todo el mundo teme, que llega el crítico, esa la representaba Eduardo y ya no la ha vuelto a representar nadie más, yo creo. Entonces, López Sancho murió antes, creo que murió antes que Eduardo, pero López Sancho, que era de ABC, también era un crítico muy temido y además no trataba nada a los artistas, no se trataba para nada con los artistas, y que Eduardo se trataba un poco más.
con lo cual creo que eran dos pájaros bastante temidos en la profesión. No, yo para nada, además no estoy muy segura de que también esa crítica tan distante, ¿no? Y feroz. Es tan feroz y tan distante sea lo que yo quiero hacer, ¿no? Además, ¿sabes qué pasa, Liz? Que para los que estamos especializados en escenografía y en escenoplástica, echábamos mucho de menos pues aquello que también encontramos en tu crítica. Es decir, ya sabemos que les podía interesar la escenografía de Andrea Dodorico, pero no había un análisis del espacio como de los intérpretes. Siempre pesaba al 95% las interpretaciones y las caracterizaciones y los antagónicos cómo funcionaban. Entonces, esa visión que tienes de los espacios de la escenoplástica creo que es un valor fundamental para aquellos que estamos más en ese terreno, ¿no? En un terreno que bueno, Andrea creó también un punto de inflexión a partir de los 60, ¿no? Y sin embargo no se aprovechó todo lo que él generaba de clásico y de innovador, ¿no? Entonces, Qué ahí gran yo creo tipo, Andrea, qué gran tipo. que gran tipo. Pues sí, la verdad es que yo creo que ahí hay algunos teóricos que han hecho un gran papel en los últimos años, García Barrientos, Berenguer, toda esta gente que, bueno, que ha reivindicado, bueno, pues ya está bien, ¿no? Ya está bien de hacer una crítica literaria, hagamos una crítica dramatúrgica que tenga en cuenta todos los elementos del espectáculo. La verdad es que Viva Wagner. yo no entiendo cómo uno no puede hablar de los elementos del espectáculo, porque para mí es una de las cosas más fascinantes que hay en un espectáculo. O sea, para mí el teatro, antes que nada, es ilusión. Y cuando yo entro en el propio edificio teatral, ya me estoy metiendo en una caja, ¿no? En una caja que puede ser de maravillas o de lo que sea, ¿no? Pero por tanto, el espacio es fundamental, se escribe en el espacio y no entiendo cómo no se podía. Es verdad que antes no se tenía también las propias compañías tampoco trabajaban como ahora, ¿no? O sea, eran ¿cómo es la frase esa célebre de dos actores? Creo que es de Lope. Dos actores, un espacio y poco más, eso es teatro, ¿no? Pues claro, efectivamente las compañías antes no le prestaban demasiada atención no tenían tampoco medios, ¿no? Para estas grandes producciones que podemos ver ahora, ¿no? Pero sí, a mí una de las cosas que más me hace disfrutar justamente es ver cómo resuelven el espacio, cómo habla el espacio, cómo juega el director y el actor con la iluminación, el espacio, la atmósfera. Bueno, es que ayer estuve viendo una obra, hace 2 días estuve viendo una obra en la que la dramaturgia estaba escrita por el espacio. Exacto. Y el texto era un texto narrativo y el actor estaba construyendo la dramaturgia en simbiosis con el espacio. Entonces, era realmente muy hermoso, ¿no? Sí, esa unidad que pedía también León Bautista Alberti en el siglo XV, la unidad entre el espacio y los personajes, actores, bailarines, aquello que recuperó Laban también, habitar el espacio, eso que es tan importante en una obra de teatro, que es la atmósfera, esa unidad, aquello que descubrió Leonardo da Vinci a finales del siglo XV, pero que en el teatro también lo necesitamos, por supuesto, en una obra. Pues yo, en esta disertación final que has hecho, me quedo con un vocablo que tiene una gran trascendencia, pero que se ha olvidado, pero que tiene una gran trascendencia para entender el teatro, que se pone de relieve en Cuento de invierno a través de la reflexión que se hace de Giulio Romano, del pintor y el arquitecto del Palacio de Té, que es el ilusionismo con mayúsculas, como un gran concepto, como un gran vocablo, que tiene que ver también con aquello que siempre te vamos a agradecer, que es esa capacidad que también hay que tener para soñar cuando se lee una crítica. Voy a dar paso a Marifé, que te quiere hacer alguna pregunta, pero te agradezco de corazón que hayas estado con nosotros, Liz. Es un honor, de verdad. Bueno, para mí también, por supuesto. Gracias a vosotros. Gracias, Liz.